creencias, tercera parte. Las herramientas que se utilizan para cambiar las creencias varían según lo que estemos esperando cambiar y desde donde estemos esperando cambiarlo. Lo primero que tenemos que hacer es saber qué queremos cambiar, darnos cuenta y elegir lo que queremos para nosotros. Porque como ya lo hemos hablado, las creencias generalmente han sido heredadas o han sido adquiridas a través del tiempo por lo que hemos visto que otros creen. Para llegar a nuestras propias creencias, a las que son fuertes para nosotros y que son desde las que podemos vivir la vida, entonces tenemos que darnos cuenta cuál es esa creencia que queremos cambiar. Si la queremos cambiar o no la queremos cambiar. Y comenzar a pensar cómo podemos cambiar la creencia, cómo podemos hacer que sea mejor. Entonces, como el aprendizaje es un proceso, vamos a darnos cuenta, quiero explicarles algo del aprendizaje para que lo podamos hacer cada vez más sencillo. Aprendemos y partimos desde una posición en la que no somos conscientes que no sabemos y además no tenemos ni idea de cómo hacerlo. Esa parte se llama inconsciente incompetente. Luego pasamos a una etapa donde nos damos cuenta que no sabemos, pero aún no sabemos hacerlo. Entonces somos conscientes, pero somos incompetentes, no tenemos ni idea qué vamos a hacer, pero sabemos que lo queremos hacer, que hay algo que queremos cambiar. Luego pasamos a una parte en la que somos conscientes y competentes, es decir, comenzamos a hacer las repeticiones que necesitamos para adquirir un nuevo hábito o comenzamos a darnos cuenta que la creencia existe y cada vez que nos pillamos repitiéndola, entonces somos conscientes, ¿cierto? Y elegimos y cambiamos la creencia. Y la última parte sería cuando somos competentes inconscientes. Eso quiere decir que ya hacemos las cosas sin pensar. Es, por ejemplo, cuando uno está manejando un carro, cuando uno está aprendiendo a manejar un carro. Al principio, vos no tenés ni idea, tenés que estar pendiente de todo. Es la dirección, la caja de cambios, los pedales, todas tus manos y pies están ocupados, no sabes cómo sincronizarlos. Y al final, lo haces tan automático que puedes hacer además de manejar más cosas, pues que no es lo recomendable y no es lo ideal, pero que se hace tan automático que podés hacerlo sin pensar, o sea, ya no tenés que calcular cuánto tiempo tiene que o a qué revoluciones tiene que estar el motor para hacer el cambio, por ejemplo, cuando es mecánico, ¿cierto? Entonces, ese es el proceso del aprendizaje. ¿Y por qué se hace importante tener presente el proceso del aprendizaje en el cambio de creencias? Porque cambiar creencias es un proceso muy lento. Es un proceso en el que aun cuando somos conscientes, puede que seamos incompetentes porque no alcanzamos a percibir todas las creencias que hay detrás de una sola o creemos que hay una y son varias las que componen como lo mismo o el mismo fondo. Y necesitamos tenernos paciencia a nosotros mismos para poder hacer cambios. Y es comenzar, por ejemplo, desde lo que hablábamos. Entonces, hay personas que dicen que uno no debe responder de una o de otra forma. Pues claro, sabemos que desde lo que creemos en el pensamiento y lo que creamos con las palabras, pues empezamos a hacer la realidad. Y si por la mañana, por ejemplo, alguien te pregunta cómo estás y tú dices luchando o pasándola, o de esas respuestas que son como que, pues ahí, no es que la respuesta esté mal, pero la sola respuesta crea una química en tu cuerpo que va a hacer que tengas una forma de ver la vida ese día, ¿sí? Si tú respondes que estás aprendiendo, que vas mejorando, que
que estás bien o que todo está bien, aunque no lo esté, entonces hay otra química, ¿cierto? Y no se trata de decirse mentiras, sino de buscar el bienestar, el mejor estar en realidad. Otra de las formas o de las herramientas que yo he usado para hacer cambios de creencias es escribir. Creo que es una de las métodos que nos inventamos hace millones de años, no sé hace cuánto empezamos a hacer como dibujitos y vainas y cosas, que quienes sepan de historia van a decir que no sé nada, pero la verdad no sé nada de eso, no me acuerdo, pues no tengo como la información en este momento. Pero sí sabemos que la escritura ha acompañado a los humanos hace mucho. Entonces, en la medida que nosotros podemos escribir y sacar y leernos lo que estamos viendo, entonces podemos cambiar la realidad y podemos cambiar la historia y cómo nos contamos la historia, que creo que es lo más importante. A veces uno no entiende bien lo de la contada de la historia, ¿cierto? Pero si vos contás, si te pasa algo y lo contás y lo vuelves a contar y lo vuelves a contar y lo vuelves a contar, así es como estás contando tu historia. Lo mismo pasa con tu día a día, con lo que haces todos los días. Esa es la forma o los medios que utilizas para contar la historia. Entonces, escribir es una buena forma cuando uno no ha percibido qué es lo que pasa, qué es lo que quiere cambiar. Escribir permite que uno pueda leerse. Y leerse es mágico, es como reconocerse. Entonces, eso te permite saber qué quieres y qué no quieres para ti. Otra de las maneras en las que uno puede darse cuenta qué es lo que está pasando con uno mismo es que hay vocecitas en la mente, ¿cierto? Y uno puede elegir creer que esas vocecitas son uno o que esas vocecitas son parte de uno, partecitas de uno que le están hablando. Cuando vos le pones nombre a esas voces y empezás a charlar con ellas, te das cuenta que tienen un montón de cosas que decirte de las que no sos consciente, que haces en automático y que cuando te haces consciente puedes cambiar, ¿cierto? Entonces esas voces a veces como que nos dominan, ¿sí? Hay muchas personas que le llaman la loca de la casa y la loca de la casa simplemente es una voz que te está diciendo tantas cosas que no escuchas, que te las sigue repitiendo a ver si algún día escuchas. Entonces es un ejercicio muy poderoso para mí, pues la verdad les digo, a mí me cambió la vida. A mí me cambió la vida tener a Úrsula en mi vida. Mi voz se llama Úrsula y hablo con ella y me doy cuenta qué pasa, qué no pasa. Me empecé a dar cuenta que ocupaba mucho tiempo de mi día y, y que tomaba unas posiciones que de pronto no eran las que yo quería tomar en realidad, ¿cierto? Que no me generaban mejor estar. Entonces empecé a hablar con Úrsula, a negociar, a veces a discutir, pero finalmente llegar a acuerdos que nos beneficiaran a todos. En el libro de los 4 acuerdos hay una parte, hay un párrafo que les quiero leer, se los voy a leer textual como está allí escrito, porque ellos hablan al final como de morir a esas creencias, de uno darse la oportunidad de crear otras, y lo hablan desde la resurrección, la muerte y la resurrección. Entonces que la resurrección es, si logramos sobrevivir a esa muerte de esas creencias, es ¿qué es resurrección? ¿Cierto? Y dice que la resurrección es convertirse en niños otra vez, ser salvajes y libres, pero con una diferencia. En lugar de inocencia, tenemos libertad con sabiduría. Así, somos libres de utilizar nuestra propia mente y dirigir nuestra vida. Existirán tantas herramientas y tantas formas de cambiar las creencias, quizá como personas en el mundo, porque cada uno elige una forma. Yo simplemente
les estoy compartiendo unas que a mí me funcionaron. Les estoy compartiendo realmente la felicidad que me ha dado cambiar esas creencias, estructurarme diferente, poder tener claros cuáles son esos cimientos sobre los cuales estoy viviendo mi vida. No de todos, hay unas que permanecen ocultas, quizá hay creencias que son tan inconscientes que no he podido llegar allá, pero sigo trabajando, porque el trabajo de creencias se hace toda la vida. Creo que solamente cuando sos un iluminado, como algunos maestros que han estado acá, puedes decir como que listo, ya, hice el trabajo, check, pues está listo. Hasta el fin de los días terminaremos haciendo modificaciones y aprendiendo de esto. Simplemente les quiero decir algo. Todos y cada uno de nosotros tenemos el poder de elegir en qué creer, cómo creerlo, cómo crearlo. Cada uno es responsable de lo que puede ser responsable, que es su propia elección. Todas las creencias, yo pienso que todas las creencias que están relacionadas con el otro deben ser reestructuradas para ponerlas primero en mí. Cómo yo soy responsable de algo acá, o cómo yo lo hago. Pero de verdad, ser conscientes que la elección es propia de cada una de las personas humanas que existen en el universo. Entonces, la invitación a cambiar las creencias simplemente es para encontrar mejor estar, mejor ser y poder hacer un mundo mejor. Agradezco enormemente a todas las personas que han acompañado este proceso. Hoy se los quiero decir gracias, gracias infinitas, porque cambiar para mí no ha sido sencillo. He sido además muy terca en muchas cosas, pero voy un día a la vez, voy haciéndolo cada vez mejor a como lo hacía antes. Y hoy tengo la fortuna de poder verme, poder aceptar que aún sigo cambiando. Y además tengo la fortuna de sentir que soy libre de muchas, muchas, muchas creencias. Pero aparte de que soy libre, puedo elegir creer en otras cosas. Así que, gracias infinitas.